Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Padre Celestial, haga posible que los ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos dirija. Bendiga a sus hijos e hijas en la ancha faz de la tierra. Bendiga, Señor, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Y en esta hora, Padre Santo, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es una pregunta. ¿Qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? Y la respuesta es la siguiente. Echaba fuera los demonios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, el versículo 28, el Señor Jesús dijo lo siguiente. San Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, echaba fuera los demonios y cuando comenzamos a mirar en la Biblia descubrimos que era parte del cumplimiento profético. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, hemos leído varias veces, en el versículo 1, anuncia que el Mesías vendría para poner en libertad a los cautivos. Y en San Lucas, capítulo 4, versículo 18, se repite la misma frase, poner en libertad a los cautivos. En el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, hay varios textos que necesitamos tomar en cuenta. San Mateo capítulo 8, versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En el mismo capítulo 8, versículo 31, dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y sigue diciendo el versículo 32, él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los espíritus malos obedecían a Jesús. En San Mateo capítulo 9, versículo 33 y versículo 34 dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el espíritu de los demonios, echa fuera los demonios. Según la profecía de Isaías 61:1, el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, Mateo 12:28, echaba fuera los demonios. Si seguimos mirando en la Biblia, encontramos en el capítulo 12, los versículos 24 al 28, donde se explica en parte lo que estaba pasando. San Mateo capítulo 12, versículo 24 hasta el versículo 28, dice el 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
están acusando a Cristo de estar endemoniado. Se están metiendo en problema con el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahora dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La palabra de Dios, los evangelios siguen dándonos luz con relación a la pregunta, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? La respuesta, echaba fuera los demonios. San Marcos capítulo 1 nos muestra ahora un enfrentamiento entre Jesús y los espíritus malos. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús muestra y demuestra que está ungido y lleno del Espíritu Santo y con autoridad echa fuera a los demonios. Versículo número 34, Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y dice el versículo número 39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Una y otra y otra y otra vez se repite en la Biblia cómo Jesús echaba fuera los demonios. En el capítulo 3 de San Marcos, versículo 22, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo, lea San Marcos y entonces descubrirá que Marcos presenta la respuesta a dos preguntas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Y segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? Pero en Marcos se encuentra, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30, a Jesús enfrentando a los demonios y echando fuera demonios y venciendo a los demonios. San Marcos, capítulo 3, versículo 22. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El tema para hoy es, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? La respuesta, echaba fuera a los demonios. Y estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Significa bíblico solo la Biblia, gramático el significado de las palabras en la Biblia y descriptivo cómo la Biblia se explica a sí misma. Es una manera de hacer las cosas como las hacía Jesús. Siempre decía, escrito está. ¿Cómo lees en las Escrituras? Jesús siempre citó la palabra de Dios y es lo que estamos haciendo. No son las palabras del predicador, no, son las palabras de Dios que salen por la boca del predicador, pero es la palabra de Dios. San Marcos capítulo 3, versículo 22 dice la Biblia, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En la próxima entrega, si Dios quiere, en la pregunta número 31, vamos a trabajar con la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya veremos detalles de hasta dónde se metieron en problemas los escribas y los fariseos.
Cuando seguimos mirando en San Marcos capítulo 5, el versículo número 1, mire lo que dice la Biblia, Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y sigue diciendo más adelante, versículo 6, Marcos 5, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando usted investiga en la época de Jesús, cuántos soldados tenía una legión romana, se sorprende y se espanta. Una legión romana tenía 6.500 soldados, 6.000 soldados de infantería de a pie y 500 soldados de caballería. Si este demonio se llamaba legión, imagine usted cuántos miles de demonios había en esa pobre persona, en esa pobre criatura. Tanto que 2.000 cerdos no fueron suficientes para contener todos esos demonios. San Marcos capítulo número 7. San Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y hoy estamos trabajando con la pregunta, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? La respuesta, echaba fuera a los demonios. San Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice el versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que huyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús por el Espíritu Santo, como él lo dijo, echaba fuera los demonios. En San Marcos capítulo número 9 sigue presentándose el asunto de los demonios. San Marcos capítulo 9, versículo 25 en adelante, dice la Biblia, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. La Biblia sigue diciendo, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús sacando demonios.
Jesús liberando a personas cautivas del demonio. En el capítulo 16 de San Marcos, el versículo número 9, mire la declaración que aparece Cristo dándola con toda su autoridad. San Marcos capítulo 16, dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, San Marcos capítulo 16, así, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena y dice ahora, de quien había echado 7 demonios. Jesús sacando demonios. Jesús enfrentando a los demonios. En San Lucas capítulo 4, más evidencias. San Lucas capítulo 4, versículo 33 al versículo 37 dice, Lucas 4, 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y dice la Biblia, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 41. Dice el versículo número 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios conocen a Jesús, los demonios saben quién es Jesús, los demonios saben que él es el creador de todas las cosas, y así como él crea todas las cosas, si es su voluntad, las hace desaparecer también. Cuando seguimos leyendo en la Biblia, San Lucas capítulo 11, versículo número 14 y versículo 20, vamos rapidito, San Lucas capítulo 11, versículo número 14. Dice el verso 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo número 20. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús sacando fuera los demonios. Cuando volvemos atrás y hacemos un estudio acerca de qué dijeron los demonios, ¿cuáles fueron los testimonios de los demonios? ¿Qué fue lo que expresaron los demonios con relación a Cristo Jesús? Y nos encontramos entonces con declaraciones maravillosas que vamos a organizar en 3 declaraciones. Los demonios dijeron que Jesús era el Hijo de Dios, dijeron que era el Santo de Dios. Los demonios dijeron que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. Vamos por parte, porque aquí hay mucha sabiduría y aquí hay declaraciones poderosas y maravillosas dadas por los demonios con relación a la persona de Jesús. Ya vimos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, vimos en los versículos 34, por ejemplo, dice, versículo 33, 34, estaba en la sinagoga un hombre que tiene un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios conocen a Jesús, como veremos en detalle más adelante.
Veamos rapidito ahora entonces las frases que dijeron los demonios. San Mateo capítulo número 8. San Mateo capítulo 8. Ponga cuidado. San Mateo capítulo 8. Jesús, lleno del Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios y los demonios lo conocían. Dice Mateo 8, 28 y 29. Cuando llegó a la orilla, dice Mateo 8, 28, 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Jesús, Hijo de Dios. Los demonios saben que el Señor Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús es el Mesías. Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, que significa Dios con nosotros. Los demonios saben quién es Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 17 en adelante, vemos que Cristo es el creador de todas las cosas y tiene poder para crear, para sostener, para sustentar, pero también tiene poder para destruir. Hijo de Dios. En San Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24, el demonio le da otro título a Jesús también. Dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Otro título que le dan a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 34, mire esta declaración. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían a Jesús. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19 hay una declaración interesante de un demonio. Dice Hechos capítulo 19, los versículos 13 y versículo 15. Dice Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritu malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios conocen a Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Hasta ahora nos han dicho es el Hijo de Dios. Hasta ahora nos han dicho es el Santo de Dios. En San Marcos capítulo 3, versículo 11, aparece otra declaración que confirma el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. San Marcos capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres Emmanuel. Tú eres Dios con nosotros. En San Marcos capítulo 5, versículo 1 y versículo 7, mire usted. Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios, el Santo de Dios, ahora Hijo del Dios Altísimo. Y en San Lucas capítulo 4, versículo 33 y versículo 34, mire usted lo que dice. Luego tenemos que detenernos con estos títulos para conocer y comprender y entender su significado. San Lucas capítulo 4,
versículo 33 y versículo 34. Dice el 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Deberíamos ver en la Biblia entonces ahora el significado de estos títulos. Hijo de Dios, el Santo de Dios y también Hijo del Dios Altísimo. Vamos rapidito a buscar algunos textos que confirman en la Biblia que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Santo de Dios, que Cristo es nada más y nada menos que el Hijo del Altísimo. Amigo, amiga, cuando leemos la Biblia, estamos conociendo y comprendiendo el valor de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús hablaba, siempre decía, escrito está. Estamos buscando en la Biblia la respuesta a la pregunta, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? Y la respuesta, echaba fuera los demonios. Vamos rápidamente ahora y veamos en forma breve estas tres expresiones: Hijo de Dios, el Santo de Dios y el Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, encontramos una interesantísima declaración que hace Juan el Bautista acerca de la persona de Jesús, donde involucra también al Padre Celestial. Mire usted, San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, dice el verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Recuerde que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Y ahora dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan nos confirma que en el bautismo no solo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, sino que el Padre Celestial también habló. En San Mateo capítulo 3, versículo 17, San Mateo capítulo 17, versículo 5, se repite la frase cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Cristo es el Hijo de Dios, los demonios lo saben. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, mire usted lo que dice el versículo número 33. Hechos capítulo 13, versículo 33. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué significan esas palabras en la Biblia? Y entonces, número 3, ¿qué es lo que la Biblia dice con relación a ese tópico, a ese tema, a ese asunto? La Biblia es su propia intérprete. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se comprende, la Biblia se entiende por la Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús es el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Vamos rapidito. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo igual a Dios, dice el apóstol Pablo. Dice ahora Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Recuerde, estamos trabajando con la pregunta, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? La respuesta, echaba fuera a los demonios.
Ahora, ¿qué dijeron los demonios acerca de Jesús? Dijeron que él era el Hijo de Dios, que era hijo del Dios Altísimo, que él era el Santo de Dios. Y estamos buscando en la Biblia cómo la palabra de Dios nos pone muy en claro que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Ponga cuidado. Dice el versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Cristo Jesús porque es un ser divino, es el Hijo de Dios. Ciertamente a los de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Emmanuel. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Dios que se hizo hombre, Dios que se hizo carne. San Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cielo se derrama en la tierra. Un ser divino, Cristo Jesús, se hace hombre para pagar el precio del pecado y así asegurarnos la salvación y la vida eterna. La Biblia sigue hablando acerca del Señor Jesús como el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ahora dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí. ¿Es Jesús el ungido, el Mesías? Sí. ¿Es Jesús el Cristo? Sí. ¿Es Jesús Dios con nosotros? Sí. Miqueas capítulo 5, versículo 2, y sus salidas son desde los días de la eternidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, mire qué declaración más hermosa. Dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La Biblia es maravillosa y hermosa. En primera de Juan capítulo 5 versículo 20, mire usted lo que dice. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. La Biblia es un manantial y hay que dejarla brotar, hay que dejarla correr. Es la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los demonios saben que Cristo es un ser divino. Los demonios saben que Cristo es Dios con nosotros. Los demonios saben que Cristo es el todopoderoso creador. Leamos esa declaración hermosa acerca del Señor Jesús. Los demonios tiemblan delante de Jesús porque ellos saben quién es Él y de lo que Él es capaz. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El creador de todas las cosas. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Y dice que todas las cosas por él fueron hechas, versículo 14, y entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es Jesús? El todopoderoso creador. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Emmanuel. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios que se hizo hombre. Cuando seguimos buscando más en la Biblia, encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, una declaración directa del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús nos está diciendo, el Padre tiene su trono, yo vencí y me senté con él. Ahora el que venza se va a sentar conmigo en el trono mío. Jesús tiene su trono, el Padre tiene su trono y el Espíritu Santo también tiene su trono. Hijo de Dios. Hay otra declaración que los demonios hicieron. Le dijeron a Jesús, sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Busquemos en el Antiguo Testamento esta expresión y descubramos algo maravilloso. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Isaías, capítulo 1, versículo 4, el Santo de Dios. Y veamos el valor, la belleza del significado de esa frase. 1:4. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo número 12, el versículo 6, mire cómo aparece otra vez la frase. Isaías capítulo 12, versículo 6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 41 de Isaías, mire otra expresión hermosa y maravillosa. Isaías capítulo 41, el versículo número 14. Dice el verso 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿por qué temer si con nosotros está el Santo de Dios, el Santo de Israel, si con nosotros está Cristo Jesús? Rindámonos a Él. Démosle todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que nos unja con el Espíritu Santo y para que haga en nosotros su santa voluntad. El Santo de Dios. San Juan capítulo 6, versículos 68, 69, aparece una expresión maravillosa traducida en varias versiones como Santo de Dios. Juan 6, 68, 69. Dice el verso 68, San Juan capítulo 6, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunas versiones dicen, el Santo de Dios. San Juan capítulo 6, mire lo que dice el versículo 38. Veamos los perfiles del Señor Jesús como el Santo de Dios. San Juan 6, versículo 38, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Soy preexistente. Por eso Juan dice que Él es antes que yo. Aunque Juan nació 6 meses primero que Jesús, Juan sabía que Jesús es Emmanuel. Dios con nosotros existe desde siempre. Perfiles o características
del Señor Jesús como el Santo de Dios. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 8, versículo 46. Mire lo que dice Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo no tenía pecado. Seguimos buscando en San Juan 14, versículo 30. El Santo de Dios. San Juan 14, 30. Dice el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene nada que reclamarme. No he cometido ningún pecado. Y mire qué cosa sigue diciendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. La Biblia es un manantial. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no pecó. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para que Cristo cargara el pecado, pagara el pecado en su propio cuerpo, matara el pecado en su propio cuerpo. Por eso dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y seguimos mirando y seguimos buscando y encontramos declaraciones maravillosas con relación a lo que estamos diciendo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro 2, 22, dice el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Impecable. Cristo no pecó. Fue lleno del Espíritu Santo, venció a los demonios y los demonios saben quién es Él, el Santo de Dios. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el Santo de Dios, mire usted 1 de Juan capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Es saludable, amigo, amiga, conocer a Jesús. Es de vida o muerte conocer al Señor Jesús. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Alabado sea el nombre de Dios, el Santo de Dios, el Santo de Israel. Veamos ahora, de una manera breve, esta frase, Hijo del Altísimo. En el Evangelio según San Lucas, Gabriel usó esa frase. Y mire cómo lo hizo. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. La Biblia es un manantial. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Dice el versículo 31, aquel diálogo que tiene el ángel Gabriel con María. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel, que viene del cielo, le está explicando a María quién es Jesús, y le dice que ese bebé que nacerá de ella es el Hijo del Dios Altísimo. Por tal razón, encontramos también
en San Marcos capítulo 5, versículo 1 y versículo 7, cómo este espíritu del mal declara quién es Jesús. San Marcos capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa legión de demonios reconocen que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo del Dios Altísimo. En conclusión, la respuesta a la pregunta, ¿qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? 1. Echaba fuera los demonios. 2. Los demonios le conocían. 3. Todas las veces que ordenó a los demonios que salieran, los demonios tuvieron que salir. Y un detalle interesante, el Señor Jesús frenaba a los demonios para que no hablaran acerca de él. El enemigo es muy astuto. Si Cristo le da permiso al demonio para que hable de él, la gente se puede confundir. Pero Cristo frenaba el espíritu malo y solamente en ocasiones dejaba que dijeran algunas cosas. Amigo, amiga, hermano, hermana. El Señor Jesús, que murió en la cruz, resucitó al tercer día. Ahora está sentado a la diestra del Padre, una posición de poder y autoridad. Ahora intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Ahora está preparando un lugar en el cielo para usted y para mí. Por tal razón, es un buen momento para buscar a Jesús, para entregarnos a Jesús, para darle todo derecho legal espiritual a Jesús y haga posible que el Santo Espíritu more y repose en nosotros. ¿Qué hacía Jesús por el Espíritu de Dios? Echaba fuera demonios. Cuando nosotros leemos los últimos versículos de San Marcos capítulo 16, mire usted lo que dice Jesús. San Marcos capítulo 16. Mire los últimos versículos, versículo 15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta, mi amigo o mi amiga, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual al Dios Todopoderoso para que le unja con el Espíritu Santo y haga una obra en usted, con usted, a través de usted, como la hizo con Jesús y los apóstoles? ¿Acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Decide usted concederle a Dios el santo privilegio de que haga en usted y produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13? Si usted dice sí a estas preguntas, levante la mano conmigo y oremos para que esa sea su experiencia, para que esa sea mi experiencia. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo sí. Santo Padre, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, para que nos lave, Señor, con la sangre preciosa de Jesús, para que nos vista con su manto de justicia, para que nos unja con el Espíritu Santo, para que nos cambie y nos transforme con su gracia bendita, nos sostenga con su mano todopoderosa, nos guíe y nos dirija, inspirado por su Espíritu Santo. Padre amado, como lo hiciera con el Señor Jesús, como lo hiciera con los apóstoles, Señor, hágalo con nosotros también. Invístanos con poder de lo alto, cámbienos y transfórmenos, y que a través de nosotros usted pueda realizar las maravillas, como lo hizo el Santo Espíritu a través de Jesús, como lo hizo el Santo Espíritu a través de los apóstoles. Señor, nos rendimos a usted y pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Nos entregamos en su mano santa, Padre Celestial. Produzca en nosotros usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor.
Amén, Jesús.